Hola a todos, buenas noches. Estamos con una transmisión especial hoy día. Quiero agradecer a todos los organizadores de este maravilloso día, Yom Shekulo Israel, un día muy especial que lo hemos dedicado a más fuerte el estudio que teníamos ya, Baruch Hashem, viniendo las últimas semanas. Hoy día fue fortalecido. Y Bezrat Hashem, que el mérito de todos los estudios que estuvimos estudiando hoy día, escuchando Torah, que sea para el mérito de Am Israel, para el mérito de todo el mundo, que escucharemos Shenishma Benitbaser Besorot Tovot y Shuot Benechamot. Hoy día estamos en una unión muy especial con tu Torah. Quiero saludar especialmente a mi gran amigo, querido Rabbi Amram Anidjar, Hashem Yishmerohu V'Hayehu L'Chaim Tovim V'Arukim. Realmente un increíble trabajo ahí en México y en todo el mundo latino. Así que saludos a todos los que están con nosotros hoy día, de Chile y de otras partes. Y hoy día hemos decidido dedicar nuestra clase y estudio para los asuntos que pueden estar girando alrededor de Yom HaAtzmaut. Y alguien me llamó hoy día para decirme, y Rabino, ¿se dice Halel hoy día o no? Entonces le digo, sí, nosotros seguimos el psak de Rabbeinu Ovadia Yosef, Maran Zichrono Libraja, que él decía en Yom HaAtzmaut no se dice Tajanun, los que quieren decir Halel al final de la tefila sin braja. Pero tú, me dijo, no, quiero escuchar, tú, ¿vas a decir Halel o no? Le dije, nada más no, ¿por qué no? Obviamente que voy a decir Halel. Y partimos una discusión muy interesante sobre que si es que en verdad hay que decir Halel o no hay que decir Halel y que se... entonces el tema obviamente es que nosotros estamos agradecidos y hoy día es un día de agradecimiento y de alabanza a Kadosh Baruj Hu por los tremendos milagros que ha hecho con nosotros. Realmente milagros que hemos visto, no solamente hace 72 años, el día en que Baruch Hashem pudimos construir nuestro país, sino que desde ahí no han parado los milagros, no han parado los eventos que demuestran la mano de Hashem, especialmente como está en Eretz Israel, como dice la Torah, Eretz, Asher Ene Hashem Elokeja Ba, que los ojos de Akadosh Baruj Hu están sobre esa tierra. Hemos tenido decenas, cientos y miles de milagros en la tierra de Israel. ¿Cuántas veces han tratado de quitarnos esa tierra desde que hemos entrado? Y Akadosh Baruj Hu no los deja. No los deja a través de unas cosas, a través de unas fuerzas que nosotros, Baruch Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos dio la sabiduría para poder tener los aviones que tenemos, para poder tener la defensa que tenemos. Pero Akadosh Baruj Hu está con sus ojos sobre esa tierra de forma específica, detallada, cada momento, cada hora, para cuidar esta tierra, para cuidar al pueblo que está en Eretz Israel. ¿Cómo nos vamos a agradecer? ¿Cómo nos vamos a alabar el nombre de Hashem? Deberíamos haber hecho eso todos los días. Entonces, obviamente que estamos agradecidos a Kadosh Baruj Hu. Quizás hay otros que festejan y no estamos de acuerdo con las razones por qué festejan, pero nosotros festejamos, sí festejamos ese día tan importante. Ese día y este evento, más que el día, ese evento de tener a Eretz Israel, el Estado de Israel, tener la posibilidad de que el pueblo judío volvió y se cumple profecías de nuestros profetas que Bezrat Hashem, el pueblo judío iba a volver. Por supuesto, estamos diciendo Halel, ¿y cómo Halel? Halel veshevach lakadosh baruch hu. Hoy día me gustaría hablar de los tremendos logros de la tierra de Israel. Sí, me imagino que ustedes también reciben estos videos cada vez en Yom HaAtzmaut y alrededor de Yom HaAtzmaut, mostrando lo increíble que ha sido
estos 72 años en lo cual Baruch Hashem hemos logrado de tener cosas impresionantes, cosas que países que existen el triple o 5 veces más que nosotros no han tenido. Y Baruch Hashem en Eretz Israel, uno ve la tecnología, el ejército y las instalaciones, las calles, las rutas, las carreteras, todo lo que Baruch Hashem tenemos ahí en el Estado de Israel que permite que podamos vivir cada vez más tranquilos, cada vez más contentos. Podemos tener nuestra yeshivot creciendo, nuestras instituciones, nuestras sinagogas, decenas de miles. Ken Yirbu Be'ezrat Hashem. Increíble. Unos logros impresionantes para esta tierra, para ese país. Pero al parecer, hay una cosa que hemos fallado. Hay una cosa que no podemos decir que estamos teniendo mucho éxito, al parecer. Y esto es la situación, la convivencia entre el mundo religioso ortodoxo y el mundo secular en Israel. Uno ve distintas situaciones en lo cual uno dice, mira, ¿qué está pasando? No entiendo si son todos judíos. ¿Cómo puede ser que puedan tener tantas discusiones, tantos desacuerdos? No se entiende cómo puede ser que estamos viviendo a veces situaciones que es realmente increíble. Uno no puede creer, ¿eso es el pueblo judío? Por otro lado, uno sí puede ver eventos y situaciones que sí demuestran unión dentro de Am Israel, dentro del Estado de Israel, incluso entre el mundo religioso y no religioso, entre el mundo secular y ortodoxo. Sí, uno puede ver. Entonces, ¿cómo se explica este conflicto? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando en esta sociedad israelí? Más allá, que es una sociedad muy intensa, cada uno tiene una opinión y 2 judíos con 3 opiniones y etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se puede entender ese fenómeno de lo que pasa, y en general pasa mucho más en el Estado de Israel, más que en comunidades en la diáspora? O sea, las discusiones son mucho más profundas al parecer en el Estado de Israel, más entre las partes, digamos, más que quizás en comunidades judías alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? O sea, nos queremos, ahí los israelíes se quieren entre ellos o no. Entonces, quiero plantearle a ustedes una reflexión que tengo desde hace varios años atrás. Y no es una simplemente reflexión, sino que es algo que he tratado de algunas maneras, poner un grano de arena para aportar, para mejorar esto. Y yo creo que uno de los puntos que genera esto es la política. Lo que pasa en Israel de que la política es algo que está bien metida dentro de la sociedad. Y eso hace de que, por lo menos hacia afuera, se fomenta, al parecer está muy fomentado a propósito, estas discusiones y estas diferencias, porque eso es un interés a veces de los políticos de profundizar esto, porque eso justifica distintas existencias de algunos partidos y etcétera, a lo cual cada vez le meten más para separar, para justo hacer que se ve como que si fuera que haya discusiones profundas que no son
que no son capaces de generar estos puentes. Y si es que uno piensa bien, uno se puede dar cuenta cómo muchas de estas discusiones está no solamente, o sea, está a nivel político, pero además de eso, cuando incluso baja, entonces siempre hay un link, hay algo que está linkeado a cosas que tienen que ver con la política. Pero si uno se fija en proyectos sociales que están totalmente desvinculados de la política, uno puede ver cómo hay una unión impresionante en Am Israel. Hay distintas, o sea, uno puede ver distintas instituciones de Gesed, de que están hechos para religiosos y no religiosos, distintos movimientos, muchas cosas. Si es que uno va, y puedo dar unos ejemplos de esto, si es que uno conoce algunas instituciones como Yad Sarah o como Zaka o Yedidim, o etcétera, uno puede ver de que ahí pueden estar liderados por religiosos, algunos están liderados por no religiosos, y ninguno de ellos existe esa diferencia entre religiosos y no religiosos. Si es que en verdad uno se va a dar cuenta en la práctica, en la vida del día a día, no lo que usted ve en las noticias, cuidado, no lo que se ve en la televisión y no lo que se lee en los medios, porque ahí, para que sea jugoso y interesante, siempre van a tratar de generar como que si fuera que hay muchos conflictos y etcétera. Entonces, si es que en verdad uno va a bajar al terreno, como se dice, viendo lo que está pasando en la sociedad, se va a dar cuenta que hay muchísimo menos discusiones y diferencias de lo que uno podría ver en la media o en la política. Uno puede ver cómo existen estos puentes entre las partes y no es como lo que nos tratan de vender a nosotros. Sin embargo, tengo que ser honesto, que sí existen diferencias, sí existen las discusiones. No es como lo que pintan, pero sí existen. Ahora, obviamente hay otras cosas que aportan al hecho que se ve que está demasiado separado, demasiado diferente y cosas que pueden fomentar ese desacuerdo y ese falta de respeto uno hacia el otro. Uno puede ver a veces algunas series, que estas series toman casos muy particulares, toman casos muy aislados. Y lo que hacen una serie, y cuando uno ve la serie, dice, qué terrible es ese mundo, qué terrible es ese mundo hasídico, qué terrible es ese mundo religioso, ese mundo ortodoxo. O al contrario, algunas películas o series que pueden mostrar al otro lado, o algunas interpretaciones que son cosas que se hacen o cosas que se han dicho, de que quizás el mundo más religioso lo fomenta como que si fuera para mostrar que eso es el mundo no religioso. Y eso que tenemos que tener mucho cuidado. Estas generalizaciones, tomando casos particulares y decir que eso es todo, es muy peligroso para nosotros. No estamos haciendo daño a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado en creer las cosas que nos dicen, las cosas que nos muestran. Es como estos típicos videos que a veces uno ve en Yom Mazikaron o otros días en La Sirena, de que siempre hay algunos que no respetan y siguen caminando. O sea, si es que en verdad uno vaya a lugares, va a ver que el 99% de la gente, incluso ortodoxas, se quedan parados en las sirenas. Respetan.
puede ser que no están de acuerdo en la forma como respetar. Seguro que respetan. Puede ser que no están de acuerdo en la forma, pero sí están parados. Sí se paran para respetar por lo menos a los que le importa. Pero siempre va a haber algún canal de televisión que va a estar buscando esta persona que no se quedó parado, que siguió caminando, mostrándole en las noticias y generalizar y decir que esos son todos. Y al revés también, cuidado, no estoy hablando de un lado. Entonces, este tipo de cosas nos hace que vayamos pensando cada vez que en verdad estamos totalmente separados, totalmente desacuerdos y etcétera. Y la realidad no es así. No es así. Uno, como dije, puede ver que en la práctica hay mucho más unión de lo que se ve. Pero como digo, al final, el final sí existe. Sí existe discusiones y falta de unión dentro de Am Israel. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos entender, qué podemos hacer al respecto? Entonces, hay una institución en Israel, es una institución que se ha dedicado justo a generar estos puentes, se llama Hidabrut, está liderada por muchos rabinos, uno de ellos, el cabeza es el Rav Zamir Cohen, que ha hecho un trabajo maravilloso realmente. La palabra Hidabrut es diálogo, ledaber, y yo creo que esa palabra es clave, porque muchas veces uno, sin querer, durante muchos años, se ha fomentado, o sea, se ha alimentado de información que le llegó por distintas formas, por distintos medios, incluso algunas experiencias que ha tenido, que eso le genera estos prejuicios sobre el otro público. Esto es lo que genera al final la separación, a veces incluso un desprecio hacia el otro. Pero cuando uno empieza a conversar, a dialogar, a escuchar el otro, ¿qué dices tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué sientes tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál fue tu educación? ¿Qué es lo que has escuchado durante toda tu vida? Quizás que hay algunas cosas que en la conversación va a ir saliendo y uno se va a dar cuenta que muchas veces le cambia la opinión. A través de este diálogo, claramente uno se da cuenta que muchas veces ha estado equivocado en la forma como pensaba sobre el otro. Le quiero dar un ejemplo. Ustedes saben que en la historia de Am Israel las discusiones han estado siempre, y uno de los grandes grupos que han discutido, que han tenido mahlokot, es Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai y Bet Hillel han discutido cientos y miles de veces. Y nosotros sabemos que al final la halajá es como Bet Hillel. Entonces, ¿cuál es la razón que la halajá es como Bet Hillel? Hay varias razones, pero una de ellas está escrito lo siguiente, de que Bet Shammai, cuando decía su opinión, entonces él pensaba de que las cosas deberían ser así, y eso es lo que él decía. Mira, las cosas son así y yo opino tal y tal cosa. Bet Hillel, cuando discutía con Bet Shammai, lo que hacía es, primero, es repetir lo que Bet Shammai dijo. Bet Hillel lo que hacía primero es decir la opinión del otro. A lo mejor al decirlo voy a entenderlo mejor y puede ser que él está con la razón. Bet Hillel siempre adelantaba en decir la otra opinión y después decía la suya. Entonces eso hace que la opinión de Bet Hillel sea mucho más fuerte. Yo creo que eso es un poco el concepto. Si es que nosotros vamos a tratar de aprender más sobre lo que es el diálogo entre las partes, vamos a poder lograr de aislar, encapsular estas discusiones
que se quedan en la política, que no se salpica estas discusiones hacia el pueblo, que no salpica a la sociedad, que se queda ahí, incluso con el tiempo, ojalá que ahí también se arregla, Bezrat Hashem. Pero parte de nosotros, no tratamos de cambiar la política, lo hace muy difícil. Hay demasiados intereses que no quieren siquiera entrar en esto. Lo que tenemos que hacer es cambiar desde abajo, desde nosotros, ser nosotros más capaces de dialogar, de conversar, de escuchar al otro, de entender, de comprender al otro. Eso es lo que al final va a poder generar la unión dentro de Am Israel. No es suficiente de hablar de que es importante que haya unión. Bueno, ¿cómo se hace la unión? Todos queremos que haya unión. Ahdut en Am Israel. Podemos llegar a esto solo si es que vamos a estar dispuestos a escuchar al otro. Escuchar no porque a lo mejor quiero cambiar, no. Es entender simplemente al otro. Es entenderlo, comprenderlo. Eso me hace más fácil vivir al lado de él sin despreciarlo. Quiero un punto más, ojalá me quedan 2 minutos más, y es que estamos en una época del Omer, en lo cual sabemos de lo que los alumnos de Rabbi Akiva, lo que ha pasado por justo esa falta de respeto uno al otro, que es muy difícil de entender qué es lo que pasó ahí. Yo creo que era un poco esto, cada uno estaba encerrado en su opinión que no quería escuchar al otro. La situación en que estamos viviendo nosotros, en que estamos en las casas todavía encerrados de alguna manera, tiene que hacernos reflexionar, pensar sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre Am Israel, sobre los puntos en corregir y arreglar y a mejorar dentro de Am Israel. Yo creo que es una de las cosas que más tenemos que, cuando hay algo que es un enemigo que viene y que no hace diferencia entre quién somos, cuáles nuestras creencias, cuáles nuestras formas de pensar y etcétera. Incluso dentro de Am Israel, cuando uno ve esta situación, y hemos tenido un nisayón, una prueba muy grande, en algún momento en Israel se ha generado como que si fuera que se culpaba a un público especial, diciendo como que ellos eran culpables y que más, y esto, el otro. Es una prueba muy grande para nosotros, para Am Israel, de tener mucho cuidado en que esto, Hasbe Jalela, no nos separa más. Lo contrario, estamos luchando todos juntos, Bezrat Hashem, todos juntos, rezando a Kadosh Baruj Hu, que saca esta epidemia del mundo, esta maguefá. Ojalá podamos volver a nuestras sinagogas, comunidades. La única manera que nos vamos a poder hacer con todo va a ser si es que vamos a ser unidos. La única manera como ganar esta guerra va a ser si es que estemos unidos. Ustedes saben que, y con eso termino, está escrito en el profeta que Ahab, dice la Gemara, Ahab era uno de los reyes, no de los más tzadikim en Am Israel, todo lo contrario. Pero está escrito que cada guerra que salían, la ganaban. Dice la Gemara, porque no tenía de la Torín, creo que dice así la Gemara. No había, dentro de ellos estaban todos unidos. No había discusiones y peleas entre ellos. Cada vez salían juntos. Entonces, esto hacía que tenían una potencia tan grande que cada guerra que hacían las ganaba. Y eso tenemos que luchar en estos momentos que estamos luchando todos juntos, y es fortalecer la unión dentro de Am Israel. Cada uno de nosotros seguro tiene una persona en que, lo cual puede pensar cómo generar más puentes con él, algunas familiares, algunas gentes cercanas. Pensar en cómo podemos lograr esta unión, lograr estos diálogos, estos puentes entre nosotros. Y Bezrat Hashem, que por este mérito escucharemos muy buenas noticias, que tengan todos muy buenas noches. De nuevo, Rabbi Amram Aniyar, increíble el trabajo, los queremos mucho, tenemos muchísimos recuerdos muy lindos de
de su visita aquí en Chile. Muchas gracias a todos los rabinos que han participado hoy día, que van a seguir participando, de Ish Chile y de todo el staff, de Mogallá, de NCSY, todas las personas que han participado hoy desde acá, Israel, el Ravav Horovitz. Hemos tenido un increíble día. Muchas gracias a todos y Bezrat Hashem seguiremos. Hoy día tenemos más clases y mañana estamos con todo Bezrat Hashem, nuestro calendario habitual. Que tenga todo muy buenas noches y beso bot.